También el mundo reacciona ante el inicio de este nuevo periodo presidencial de Maduro. La constante, la etiqueta de ilegítimo que adjudican instancias como la OEA o la Unión Europea a Maduro. El desconocimiento del nuevo periodo de Nicolás Maduro como mandatario de Venezuela ha escalado a organismos internacionales y estructuras regionales como la Unión Europea. La Unión Europea lamenta profundamente que se hiciese caso omiso de su llamado para que se celebren nuevas elecciones presidenciales de conformidad con las normas democráticas internacionalmente reconocidas y el orden constitucional venezolano, y que el presidente Maduro emprenda hoy un nuevo mandato sobre la base de elecciones no democráticas. Así como lo manifestó la misma Federica Mogherini, titular de Asuntos Exteriores del bloque europeo, también lo hizo la Organización de Estados Americanos, OEA. Con 19 votos a favor, 6 en contra, 8 abstenciones y una ausencia, aprobó, entre otras. No reconocer la legitimidad del periodo del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019, invitar a Estados miembros y a observadores permanentes a implementar medidas para atender crisis humanitaria en Venezuela y en los estados afectados. Urgir al régimen venezolano que permita el inmediato ingreso de ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela. Exigir la inmediata e incondicional liberación de todos los presos políticos. Por su parte, las Naciones Unidas no coincidieron con la línea de los pronunciamientos internacionales, ya que a través de su portavoz Stefan Dujarric expresaron: no nos dedicamos a reconocer a jefes de Estado o a no reconocer a jefes de Estado. Nosotros continuaremos trabajando con el gobierno de Venezuela, notablemente en el marco de asistencia al desarrollo, en alimentación, salud, seguridad y nutrición. Ya sean regionalmente o en otras latitudes, la posición de Maduro como cabeza del Ejecutivo de Venezuela ha despertado todo tipo de reacciones y supone un reto para Latinoamérica y para países como Estados Unidos, que durante meses han presionado por un cambio en el poder en el país suramericano. Se vieron, Ronald, como ya lo mostrábamos, en manifestaciones en las calles con alguna fuerza, pero de los venezolanos en el exilio. No así de los venezolanos que aún están en el interior del país. Las personas que se quedaron en Venezuela, ¿se cansaron, se rindieron? No, realmente el movimiento del gobierno a lo largo de toda esta semana generó los instrumentos para prever todo esto. Recordemos que incluso se movilizaron los colectivos desde el lunes. El propio Diosdado Cabello en su programa anunciaba que se iba a tener un control de la situación y en efecto se tuvo. Una de las particularidades del caso venezolano es que la posibilidad de protestar, el derecho legítimo a protestar ante las situaciones que vive el país, no tienen la posibilidad de visibilidad que tenían antes. El gobierno fue muy eficaz en el 2007, reprimiendo a través de los colectivos y de grupos al margen de la ley, y la gente tiene miedo de protestar. Y estos colectivos pues son una fuerza de choque que durante toda esta semana ha estado alerta para evitar precisamente la expresión de los ciudadanos venezolanos. Pero si uno mira todo a lo largo del 2018, existieron miles de marchas en Venezuela de enfermeras, de profesores, incluso hasta de miembros de la Guardia Nacional, a los cuales no se les pagaban los salarios, a los cuales no les llegaban sus recursos, y ese nivel de protesta micro todavía continúa en Venezuela. Lo que ya no hay es una conducción política y por eso no la vimos el día de hoy. En los consulados en el exterior hay que tener muchísimo cuidado, porque algunas actitudes en contra de los funcionarios del Estado venezolano pueden generar problemas internacionales mayores. Recordemos que finalmente pues ellos son representantes del Estado más que del gobierno, independientemente de todo, y uno debe velar, y el Estado colombiano, el Estado peruano, por ejemplo, tuvo muchos problemas el día de hoy frente a la protección del personal diplomático venezolano. Yo soy una de las personas que considera que independientemente de la lógica dictatorial que tiene Venezuela, es necesario mantener un cuerpo diplomático robusto, fuerte, que haga presencia, que haga vigilancia, que pueda comunicar lo que está pasando en Venezuela, porque lamentablemente el cerco mediático sí es fuerte y el gobierno se aprovecha de la ausencia de países. La actitud de Paraguay, en lugar de generar un respaldo, genera más problemas para los ciudadanos paraguayos que puede haber en Venezuela. Países como Colombia no nos podemos dar el lujo de cerrar relaciones con Venezuela. Tenemos más de 3.400.000 ciudadanos colombianos en territorio venezolano y es nuestro deber como Estado protegerlos y velar por ellos. El servicio exterior colombiano debería ser robusto, muchísimo más fuerte, muchísimo más capacitado en estos momentos de dificultad. Pero sabe, Ronald, que veo ese escenario un poco difícil, porque lo que parecería estar por venir, no hablamos solamente de Colombia, sino del resto de países de la región, es eso, es una seguidilla de ruptura de relaciones diplomáticas, y bueno, lo que usted pone sobre la mesa creo que vale la pena reflexionarlo, y es todas las consecuencias que eso puede traer. Se nos acaba el tiempo para esta charla, pero rápidamente le quiero preguntar, ¿cuál es el rol con el que queda la Asamblea Nacional después de hoy?
Realmente esa es una de las preguntas de cómo se va a coordinar la oposición y qué papel se le va a dar a la Asamblea Nacional, que teóricamente en la Constitución de 1999 indica que ante la ausencia de presidente es la que debe asumir la presidencia. No se sabe si se va a declarar la ausencia de presidente, si se va a declarar la usurpación, si los gobiernos internacionales van a reconocer al presidente de la Asamblea como el actor para la lógica de negociación internacional e incluso para relacionarse con él. Es bastante las preguntas que se abren para los próximos días y será fundamental que la oposición logre coordinarse y dar una respuesta unificada, porque de no hacerlo, por ejemplo, de que salga en la Asamblea Nacional el reconocimiento como si fuera la autoridad internacional, pero de otro lado sectores externos nombran un gobierno en el exilio, que lo han intentado hacer en el pasado. Recordemos que Diego Arria en varias oportunidades ha tratado de crear un gobierno en el exilio. Si no hay coordinación de la oposición, lo único que hacen es darle más vida y más posibilidades al gobierno de Nicolás Maduro. Hay otros actores que están generando espacios de negociación, que buscan esa negociación como México, y sería interesante verlo en el largo plazo si México logra regresar al papel protagónico que tuvo en la política latinoamericana internacional y si puede convertirse en el actor de negociación. No obstante, pues sabemos que solamente en el periodo anterior hubo 4 negociaciones con Nicolás Maduro, las cuales utilizó e instrumentalizó para esto, para lo de hoy, para instrumentalizar y formalizar la dictadura. Pues bien, quedamos entonces ante unos puntos suspensivos de cara a lo que viene con Venezuela, con este nuevo periodo de 6 años de Nicolás Maduro y una oposición pues que se resiste a rendirse. A nuestro invitado, a Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, le damos las gracias por haber estado hoy aquí acompañándonos un día en el que teníamos que estar con usted para que nos ilustrara un poco acerca de las lecturas de fondo que teníamos que dar a esta situación en Venezuela. Paula, gracias por la invitación. Muy buenas noches.